gustaría explorar este camino del guerrero junto contigo. Y en general el génesis de este camino es porque tenemos una gran necesidad. Nos encontramos en un espacio donde nuestros pensamientos están quebrados, nuestra vida está quebrada, nos encontramos más rotos. Y a este espacio le has llamado un mendigo. ¿Cómo nos describirías la vida de un mendigo en esa persona, en ese espacio? Pues mira, yo a lo largo de mi vida he visto que el ser humano atraviesa por diferentes estadios, diferentes estados o etapas que tienen que ver con niveles de conciencia, que tienen que ver con lograr ver lo que realmente eres. En la primera etapa, la etapa más básica de un ser humano es la etapa del mendigo, donde en su sistema de creencias y en su modelo de vida y la percepción que tiene del mundo es que él es un ser que no tiene ningún control de sus circunstancias, un ser que depende del entorno en el que se desenvolvió y un ser que está desposeído de crear cualquier capacidad, de crear cualquier cambio. Es decir, el mendigo es alguien que juega un papel de víctima donde se quita de su propio pecho, de su propio regazo, la responsabilidad de crear una vida digna de ser vivida, una vida en sus propios términos, donde él simplemente se siente que él es presa del destino, presa de la mala suerte y que no está en sus manos el poder cambiar. Él es una víctima, literal, es una persona que se desposeyó a sí misma, es un desposeído. Entonces, en esta etapa del mendigo, cuando estás en el papel de víctima y no te das cuenta que en tus manos está el poder para construir una vida llena de propósito y de significado, estás deambulando en una etapa donde estás totalmente inhabilitado para construir esa gran vida. Y la propuesta es que en este proceso, a diferencia de cuando tú te conviertes en un guerrero o en un arquitecto de tu propia vida, de tu propio destino, y te das cuenta que en tus manos está el poder para construir la vida que tú anhelas, la vida que tú deseas, cuando tú elevas este nivel de conciencia y de entendimiento, te das cuenta que tú tienes el poder para construir esa vida. En este proceso de convertirte de mendigo a guerrero, pues surge también el impostor. Y entonces hemos estado analizando los rasgos psicológicos de cada una de estas etapas y cómo sí tienen que ver con tu capacidad de entender realmente quién eres, de qué estás dotado y que dentro de ti existe el poder y la fuerza para construir esa vida de tus sueños. De descubrir ciertos principios que están dentro de ti, de que, ejemplo, tus creencias crean tu realidad. Tu conciencia, la conciencia y la energía crean la realidad. Lo que tú alcances a ser consciente, lo que tú alcances a ver, lo que para ti sea factible, eso es lo que puedes alcanzar. O sea, los límites entre lo posible y lo imposible, tú mismo los pones. Y tienen que ver también con un nivel de energía. ¿A qué me refiero con un nivel de energía? Si tú te sientes desempoderado, si tú te sientes sin fuerzas, que eres un ente o una persona que está separada de su entorno, entonces tus niveles de energía son muy bajos y entonces no tienes la fuerza para ejecutar esos cambios. Entonces ese es el proceso, de salir del mendigo a convertirte en un guerrero para finalmente ser un rey y un sacerdote de tu propia vida. ¿Cuáles observaste que eran los pensamientos más recurrentes en ese espacio de mendigo o victimización? Son múltiples pensamientos, pero los más recurrentes es no puedo, el mundo es, la vida es un mar de lágrimas, el mundo es difícil, no se puede tener todo en esta vida, genio y figura hasta la sepultura, la gente no cambia. ¿Qué otros pensamientos? La vida, cada quien lleva una cruz. Pues hay un sinfín de pensamientos, pero bueno, estos son los que se me ocurren. También podríamos entender que el mendigo todo el tiempo está pensando
en la buena suerte, en la mala suerte. No ve la vida como un reto, como una oportunidad de crecer, como un desafío, a diferencia del guerrero. El rey toma soberanía de su propia vida, toma control de sus circunstancias, toma control de cada frente, de cada reto. Y bueno, son diferentes estadios, pero básicamente el mendigo está totalmente desempoderado con un pensamiento de víctima todo el tiempo. ¿Y ese estado lo sentías como una zona de confort o cómo te hacía sentir? Pues lo experimenté en algún momento. Nunca fue tan... Yo personalmente yo lo experimenté en una... Realmente podría decir que yo nunca lo experimenté, pero conozco a personas que lo han experimentado. Lo que pasa es que yo desde muy pequeño a mí me enseñaron que yo podía crear la vida de mis sueños, que el cielo era el límite y que justamente los límites entre lo posible y lo imposible yo mismo me los fijaba. Y yo aprendí que todo lo que yo logre creer, finalmente lo voy a crear. Y empecé a estudiar mucho acerca de la física cuántica, mucho acerca del mentalismo, del arte de la manifestación desde muy pequeño, desde que yo tenía 15 años. Entonces, realmente en este estado de víctima, no, nunca lo he experimentado. Conozco personas que definitivamente se sienten víctimas, incluso en su etapa adulta. Yo tuve la bendición de siempre ver la vida desde mis 15 años. Yo inicié el camino del guerrero. Entonces yo inicié un camino de autoconocimiento, un viaje interno, conocer mis sombras, conocer mi luz. Y yo entendí que el guerrero era aquel que veía la vida como un reto, como un desafío. No como buena suerte o mala suerte, sino es un reto, es una conquista. Y que no importa qué tan bajo estés en la escalera de la vida, siempre hay la posibilidad de seguir ascendiendo en esta escalera. Y también entendía que el ser humano es el único que puede perfeccionarse a sí mismo. Que, es decir, el perro nace perro y muere siendo perro. El chango nace chango y muere siendo chango. Pero el ser humano es el único que nace de una determinada forma y puede morir de una forma muy distinta. Hemos escuchado cientos de historias de personas que vienen de la situación más trágica, que a lo mejor estuvieron abandonados por sus padres, que estuvieron en un orfanato, que estuvieron en una pobreza extrema, y ves casos de éxito, historias súper inspiradoras, donde te demuestran que sí existe una salida. No es fácil, que la salida requiere de mucha destreza, requiere de una visión adecuada, de creencias adecuadas, de un buen enfoque, pero el hecho de que exista quien, viniendo de la situación más deplorable, finalmente se convierte en una historia de éxito, es ejemplo de que nadie está determinado, no hay un fatalismo en su destino, nadie está determinado a vivir un destino de muchas personas. Por ejemplo, otra situación de la víctima o del mendigo es que este es el destino que me tocó. O algo estaré pagando. O sea, muchas historias. Entonces esta es la mentalidad de la víctima, del mendigo. Y cuando empezamos a salir del mendigo, empezamos a confrontar esos pensamientos. ¿Cómo podemos empezar a hacer frente ante estos pensamientos abrumadores? Pues primero viene con una toma de conciencia, donde te das cuenta que sí puedes cambiar, que sí puedes construir una vida diferente, donde empiezas a tomar responsabilidad de tu propia existencia, donde asumes el poder de tu vida, que el poder lo tienes tú en tus manos, porque se te dio una vida y se te dio un cerebro, se te dieron facultades mentales. Estamos exactamente equipados con los mismos elementos físicos, biológicamente hablando, que un Einstein, que un Nikola Tesla, que un Steve Jobs, que cualquier persona que tú me digas. Claro, ellos quizá utilizan esas herramientas de una manera mucho más asertiva. Por ejemplo, la mente. La mente es una generadora de pensamientos. Y tus pensamientos de alguna forma provocan sentimientos. Y tus sentimientos provocan acciones. Piensas de determinada forma, sientes de determinada manera
Y eso te va a llevar a actuar de determinada manera. Y tus acciones finalmente van forjando tu destino. Y además, esta mente generadora de pensamientos, también entendemos que hacia donde se va tu pensamiento o tu atención, eso mismo crece. Si tú estás enfocado todo el tiempo en enfermedad, en guerras, en problemas, pues es lo que vas a ver. Vas a ver más de lo mismo. De igual manera, si tú estás enfocado en oportunidades, en soluciones, en bendiciones, en abundancia, pues a tu alrededor vas a ver oportunidades. Porque pareciera que aquello que observamos, aquello que miramos, es lo que crece y es lo que finalmente acabamos viendo. Por ejemplo, yo estaba haciendo un ejercicio en la mañana de decir, soy un hombre enfocado, soy un hombre determinado, soy un hombre asertivo, soy el legado de mi familia, los planes de Dios son mejores que los míos, Dios tiene grandes planes para mi vida. Y empecé a ver eso alrededor. Empecé a decir, órale, se están acomodando estas situaciones, todo está caminando de la mejor manera, pero es porque ¿a qué le estás prestando atención? Entonces el primer paso es tomar responsabilidad y llenarte de herramientas, de conocimientos que te ayuden a romper ese patrón o ese paradigma, ese modelo de pensamiento basado en que eres una víctima desposeída y que estás preso de tu destino. Y ese enfoque ahora lo cambiamos hacia qué rumbo, en qué nos empezamos a enfocar ahora. ¿A qué te para refieres? Cambiar. A ver. Estamos enfocándolo en que somos víctimas. Entonces ahora cambiamos nuestros ojos. ¿En qué ponemos nuestros ojos ahora para ver el cambio? De que somos arquitectos de nuestro propio destino. Que somos los creadores de nuestra propia realidad. Y para eso se requiere también desarrollar el carácter de un guerrero. Un guerrero que se conquista él mismo. Un guerrero que no tiene miedo de mirar hacia adentro, que no tiene miedo de voltear a ver quién es con todo lo que implica. Quién es en su totalidad, con luz y con sombra, con defectos y con virtudes. Y cuando empieza a reconocer que tiene ciertos defectos, ciertos patrones de comportamiento, ciertas inconsistencias, creencias limitantes, entonces el guerrero asume la responsabilidad de su vida y decide tomar victoria, tomar conquista sobre ello. Si le falta disciplina, observó que era un hombre con falta de disciplina o poco enfocado, el guerrero no dice, es que yo así soy, yo así nací. El guerrero dice, me voy a conquistar, voy a desarrollar disciplina. Entonces es un proceso de conquista, pero todo empezó por una toma de conciencia. ¿Por qué crees que es importante mantenerse todavía desarrollando nuestra propia vida? ¿Desarrollando nuestra propia vida? ¿Cómo? Nuestra mentalidad. Pues es fundamental adquirir las creencias adecuadas, los principios adecuados, el desarrollo de valores y estar en un proceso de mejora continua. Porque nosotros somos como un diamante en bruto, como un carbón, que entonces hay que pulirlo para que surja ese diamante, para que surja todo nuestro potencial se pueda expresar. Entonces, está en un proceso de mejora continua, está en un proceso de adquirir herramientas, capacitándose, entrenándose, pues siempre te pone a la vanguardia y te da las herramientas para poder tomar esa conquista. Que cabe aclarar, cuando tú sales del papel de mendigo y te descubres que tú puedes también construir tu propio destino o que decides ser el arquitecto de tu propio destino, porque tu vida es tu gran obra. Tú eres el gran arquitecto de tu propia vida. Entonces, cuando tú decides tomar esta responsabilidad en tus manos, va a haber también un impostor. Va a surgir el impostor. Va a surgir el que te va a decir, no se puede. Estas son filosofías baratas de desarrollo humano. Pues es que tú vienes de una familia, todos tus tíos han sido así. Mira, tus tíos han sido trabajadores y siempre han vivido con lo mínimo. Entonces hay como ciertas lealtades y creencias, y cuando estás construyendo al hombre nuevo, cuando te estás reconstruyendo a ti mismo, siempre hay una fuerza de oposición, siempre hay una resistencia. Entonces de aquí surge el famoso síndrome del impostor, que te va a estar como queriendo jalar
a lo conocido. Porque cuando algo nuevo va a nacer, siempre hay fuerzas de oposición, fuerzas que se resisten. Entonces, tienes que entender que que debe ser mucho más grande tu determinación de generar este cambio y de quitarte este traje de mendigo y ponerte el traje del arquitecto, del guerrero, de que dices, ok, yo soy el constructor de mi propia vida y voy a ser un guerrero y voy a tomar conquista de toda esa vida que yo sueño, voy a tomar conquista, voy a construir esa familia con la que yo he anhelado, voy a prepararme para poder tener acceso a ese trabajo, o voy a prepararme para poder ser ese empresario, ese emprendedor. O sea, de alguna manera tomas al toro por los cuernos. O sea, decides tomar el control y te determinas. Aparte, esto tiene una base, no solamente es una filosofía mía que se me ocurrió, sino que la propia escritura deja muy claro, te determinarás una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando tú das el primer paso, hay algo más grande que tú que da otros 3 pasos por ti, pero te tienes que decidir. Y en este proceso, claro, va a haber una resistencia entre tu vieja personalidad que está cómoda, jugando al rol de víctima, estirando la mano, pensando que no tiene ningún dominio sobre su propia vida, y esta parte nueva que quiere emerger, que quiere salir a la luz, que va a haber una lucha interna natural. Pero cuando es tan fuerte tu determinación y asumes y te pones, digamos que la coraza del guerrero y dices, yo voy a lograrlo sí o sí. Y no dudas, nunca te des por vencido. O sea, tienes que apostarle hasta vencer o morir en la brecha. Entonces, cuando tú estás determinado a algo, todo conspira a tu favor. Todo absolutamente se acomoda para que eso suceda. Pero luego el impostor, entre el miedo, la duda, la falta de fe, y el miedo y la duda matan. Entonces empiezas a dudar, empiezas a tener temor, entonces no, pues es más fácil, mejor, o ante el primer obstáculo, en lugar de verlo como una oportunidad para crecer. Porque todo, por eso siempre comento mucho que es muy importante tener la perspectiva correcta. Porque todo es cuestión de perspectivas. Todo es cuestión de cómo estás percibiendo, a través de qué ojos estás viendo el mundo. El famoso dicho muy famoso de que le entregan a una persona un vaso a la mitad y a una persona lo ve medio vacío y otra lo ve medio lleno. O sea, ¿cómo ves el vaso de tu vida? Entonces, de repente ves historias de personas que quizá perdieron alguna de sus extremidades o en situaciones muy difíciles. El otro día me tocó ver también el caso de una chica de 16 años que tiene 10 años alimentándose de manera artificial por medio de una sonda y trae una bolsita y es cantante y canta hermoso, y que creo que es alemana o de Estados Unidos, no me hagas mucho caso, pero me tocó verla. Entonces imagínate, con una situación tan difícil de salud, la chica no se da por vencida y está impactando, está llevando a cabo su pasión, y vaya que es una situación difícil. O el famoso Nick Vujicic, este chico que nace sin brazos y sin pies, y ahorita es un gran motivador, un gran orador, se casó, es empresario, es escritor. Entonces, nosotros que estamos completos, no hay pretexto. O sea, sé que esto puede ser cuestionable. El hecho de decir que cualquier persona puede crear su destino puede ser cuestionable, porque muchos me podrán decir, oye, todos tenemos la semilla de convertirnos en un gran árbol. Todos somos una semilla que tenemos el potencial de convertirnos en un frondoso árbol que dé fruto, un árbol de manzanos, ejemplo. Pero alguien me va a decir, oye, ¿pero qué pasa si la semilla cae en una tierra que no es fértil? Cae en un cemento. Pues sí, pero en realidad esa semilla que esté en nosotros, ese sería un argumento. ¿Cómo mataría yo este argumento? Que nosotros, el hecho de tener vida, tenemos tierra fértil. Sabemos que obviamente hay, digamos que sociedades, países que pueden proveer de mejores condiciones para el desarrollo del ser humano.
Y quizá alguien va a decir, oye, pues que si yo nací en África. Bueno, no somos maceta, nos podemos mover. Es complicado, porque a lo mejor hay ciertas personas que no tienen el acceso a pagar un boleto de avión y moverse. Pero existen casos de personas que aún viniendo a los lugares más complicados del planeta Tierra han decidido moverse, han encontrado la oportunidad para moverse y han logrado florecer. Claro, vuelvo a lo mismo, se requiere ser un guerrero. Y última pregunta, este camino es una fortaleza mental, pero también es una fortaleza espiritual. ¿Cómo fortalecemos ese espíritu interior para salir de este reto? Mira, el espíritu es muy importante que tengamos comunión con la fuente, que podamos tener encuentros con Dios, conversaciones con Dios, que podamos tener una relación con Dios. Cuando nosotros nos conectamos con la fuente, es como si nuestro espíritu se reconectara a la fuente de vida. Entonces nuestro espíritu se vivifica. Entonces el espíritu tiene el poder de transformar. ¿Cómo hacemos crecer este crecimiento espiritual? A través de tener comunión con Dios, a través de buscar su presencia, a través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios, a través incluso de relacionarnos con personas que espiritualmente tengan esa cercanía, a través de incluso de retarnos, de estar en procesos de mejora continua, encontrando escenarios, lugares. El contexto es muy importante, con quién te relacionas, con quién tienes proximidad, cuáles son los escenarios, los ecosistemas en los que tú te mueves. Entonces todo esto te ve impulsando. Cuando estás con personas que tienen este mismo sentir de que es muy importante también darle vida al espíritu y que saben que pueden construir una vida distinta, que pueden ser los arquitectos de su propio destino, se contagia. Entonces existe como un efecto de mimetismo, te mimetizas con estas personas. Pero es importante que tú cultives una vida de oración, una vida de contemplación, puede ser, dependiendo. Meditar, aprender a estar en silencio. En el silencio está el poder. El silencio es poder porque el silencio te da claridad. En el silencio reconoces quién eres. Pero a veces tenemos mucho ruido, que estamos agitados todo el tiempo y dejamos que la loca de nuestra mente nos lleve de un lugar a otro y a veces nos hacen malas jugadas. Pues no sé si quieres hacer alguna otra conclusión. ¿Cómo motivarías a alguien para salir de ese ámbito de mendigo? Mira, la motivación es interna. Puedes inspirarlos. Puedes compartirles otros caminos, otras perspectivas. Pero si la persona no está decidida a querer salir del lugar donde está, es muy difícil. Puedes tener el mejor motivador o va a ser nada más como llamarada de petate. Es como un chispazo, pero el compromiso más profundo es de la persona. ¿Cómo lo puedes motivar? Más bien yo diría, ¿cómo lo puedes inspirar? ¿Cómo lo puedes inspirar? A través de ejemplos, a través de tu propio testimonio, a través de estas historias de poder. Por eso aquí vamos a estar compartiendo también historias de personas que han logrado salir y estar en una posición o de guerreros para finalmente reyes, porque son etapas. Yo, por ejemplo, todavía estoy en la etapa del guerrero. Quiero convertirme en un rey. Sé que te puedes convertir en un rey de tu propia vida, pero todavía sigo conquistando ciertas situaciones. Pero hay personas que ya lograron ese reinado y tienen diferentes frentes, diferentes como, llamémosle diferentes imperios, pero no hablo de imperios externos, es decir, por ejemplo, para alguien puede ser muy importante tener un editorial de libros, tener una empresa, una familia, o sea, son diferentes frentes, pero ya estás tomando esa plena autoridad de tu vida.
Entonces, pues es un tema de inspiración. Por ejemplo, ahorita yo estoy como guerrero, pero quiero ser un rey de mi vida. Y quiero tomar conquista de mis negocios y quiero tomar conquista del proyecto de vida de mis hijos, de mi familia, de los proyectos, de los podcasts, de toda esa historia que estamos empezando. Y eso te implica pues un reto. Ya cuando lo logras, es que entonces podríamos decir que ya empezaste el proceso de consolidar tu reinado. Pues nada más, no sé si tengas algún mensaje final para los que escuchan. Pues yo nada más les quiero compartir que cuando tú tienes el valor de sostener quién eres y cuando reconoces que hay una fuerza más grande que tú, que es la fuerza del amor, la fuerza de Dios, y que cuando tú te tomas de su mano, realmente lo imposible es posible. Cuando tú tienes el arrojo de tomar por asalto ese cielo que te fue dado, por eso dice la Escritura y me encanta, el cielo se toma por asalto y solo los valientes lo arrebatan. Entonces, cuando tú tienes ese coraje, esa osadía de arrebatar ese cielo que te fue dado, verás cómo Dios, el universo, el Creador, conspira para que tú camines en victoria. Y todo se te irá acomodando, encontrarás las personas. Cuando el alumno está preparado, llega el maestro. Entonces, es un tema de predisposición, es un tema de decir, ¿por qué no me voy a dar la oportunidad? Yo les diría, ¿qué tenemos que perder? ¿Qué tienen que perder? Al final del día es un tema de decir, ¿y si voy por esos sueños? ¿Y si voy por mi tierra prometida? ¿Y si decido conquistar esa vida que yo anhelo? Si no me conformo con una vida a medias y doy lo mejor de mí y tomo el toro por los cuernos y tomo esa medalla que está para mí, ¿qué tenemos que perder? La vida es una aventura hermosa, hay que tomarla.